considerando al plasma como el curativo frente a la pandemia. ¿Qué tan así es esta situación? Se lo vamos a preguntar, obviamente no lo vamos a expresar nosotros, a los especialistas. Y el especialista hoy es Darío Quinodos. Gracias por habernos atendido. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, bien, bien. Un gusto y la intención es, obviamente, escucharlo a usted. El plasma, realmente estamos hablando, después de tantos meses, de que es lo probado más efectivo, por así decirlo, usted me dirá. Bueno, en realidad es un elemento terapéutico más. Es el uso de la inmunidad pasiva, es administrar directamente anticuerpos neutralizantes frente al virus. Ustedes saben que también hay un suero que se está investigando y que se está desarrollando con anticuerpos neutralizantes, donde interviene el CONICET y algún laboratorio privado. El plasma es una alternativa, todavía no hay una certeza absoluta de que el hallazgo de un caso, como puede ser el del político que fue tratado o se le fue administrado plasma porque tenía una mala evolución, pueda ser trasladado ese resultado a la población en general. Eso es una cuestión observacional. En una situación de pandemia donde no hay todavía un tratamiento totalmente efectivo frente a un caso grave, es como un uso compasivo, digamos. Se permite la administración de un elemento de tratamiento que no está absolutamente probado ni por las autoridades sanitarias como uso compasivo, porque en definitiva sería la única alternativa probable. Ahora, doctor, usted me dice como uso compasivo justamente decir, bueno, estamos en prueba y ante el hecho de que se agrave más, probamos con el plasma. Pero sin embargo, lo que estaba leyendo y me asesoraba un poquito en los Estados Unidos, algunas clínicas privadas lo que marcan es que le están colocando plasma a los doctores, a las enfermeras, colocando plasma a gente sana desde lo preventivo también, sin tenerlo probado, pero también desde lo preventivo. ¿Esto puede hacerse? ¿Se está haciendo así? Bueno, en realidad esta pandemia nos ha permitido hacer un montón de cosas que donde se han salteado los pasos habituales que sigue el desarrollo de una droga o de un tratamiento determinado para una enfermedad. Eso generalmente tiene una serie de pasos que llevan una determinada cantidad de tiempo, y en este momento las autoridades sanitarias y regulatorias de cada país por ahí permiten que drogas que no, en otra situación no se permitirían, lo hacen. Yo la verdad que el fundamento de administrarle plasma a una persona sana no sé, no es algo que tenga totalmente claro que tenga una utilidad determinada. No hay ningún tipo de estudio poblacional randomizado, comparativo, donde tengamos un grupo de población donde se le administró plasma de convaleciente o de un paciente previamente curado y a otro grupo no se le administró plasma, y donde se pueda ver que el plasma tiene un impacto positivo en el tratamiento de la enfermedad. Es decir, que hay datos sueltos, para decirlo de alguna manera, que no han sido sometidos a algún procedimiento de un estudio científico con una potencialidad estadística para que nosotros podamos inferir que la acción sobre un paciente individual puede ser trasladado a la población en general. Porque no sabemos si Zarralde, hablando de este caso en particular porque es el que más ha mediatizado, no sabemos si se curó por el plasma o por una buena respuesta inmunológica de su cuerpo, ¿no? Claro, por supuesto, puede haber sido historia natural de la enfermedad o puede ser que el plasma tenga un impacto positivo. Para eso es necesario y para eso se están llevando a cabo. De hecho, en nuestro país están desarrollándose estudios donde se compara un grupo de pacientes a los cuales se le administra el plasma y a otros no. Y por la información periodística que yo he recibido, entiendo que a este paciente, al señor Insaurralde, se le administró el plasma en una etapa avanzada de la enfermedad, cuando él ya tenía bajo tenor de oxígeno en sangre, y probablemente el plasma tenga un rol más efectivo en los primeros tiempos, digamos, en la primera etapa de la enfermedad. Hay un medicamento que es el que más efectividad ha demostrado para prevenir mortalidad en estudios. Hay un estudio muy grande que se llama Recovery, que se publicó hace poco, y el medicamento más efectivo para las fases más avanzadas de la enfermedad, donde hay neumonía, es el uso de los corticoides a dosis bajas durante 10 días. Eso sí está bastante más comprobado, o hay bastante más evidencia
de su uso que el plasma. El plasma puede ser un elemento absolutamente muy bueno y que nos ayuda a salvar una enorme cantidad de vidas, pero no podemos tomarlo como el elixir mágico que en este momento va a solucionar las infecciones por coronavirus en todos los pacientes. Es bueno que lo digan porque la realidad, y usted seguramente ojalá no le toque vivir la situación, pero la realidad que ante un paciente que entre en una situación grave, se lo van a pedir porque lo que sucede es que el consumo masivo en los medios de comunicación, en las redes, hemos puesto, digo, generalizo en todos, el plasma en un lugar tan importante que parece que fuera la panacea frente al virus. Así que ustedes van a tener que lidiar con esa situación en donde prácticamente la gente le va a pedir cómo medicarse, ¿no? Sí, bueno, eso es muy complicado porque hoy, por ejemplo, yo les cuento, en Estados Unidos uno no puede administrarle un medicamento a un paciente con una enfermedad grave por un COVID-19 grave si no es en el contexto de un ensayo clínico, de un estudio clínico. Quiero decir, el médico no tiene el libre albedrío para darle cualquier tratamiento, sino en el contexto de un determinado estudio clínico que está monitorizado y regulado por las autoridades sanitarias, se puede administrar, lo mismo que en Alemania. En nuestro país es diferente y hoy nosotros podríamos administrar un tratamiento, pero generalmente los tratamientos que nosotros podemos usar, como son la hidroxicloroquina, que es una droga antipalúdica, que no está, digamos, aprobada en nuestro país para usar en COVID. Podemos usar lopinavir, ritonavir, que es una droga antirretroviral que se usa para el tratamiento del HIV, pero tampoco está aprobada para el COVID. Podemos utilizar esteroides, tenemos un poquito más de evidencia, pero esto frente a los casos va saliendo de un consenso entre el paciente y el cuerpo médico tratante, con un consentimiento escrito por parte del paciente que acepta recibir un medicamento cuyo uso no está absolutamente comprobado porque no hay otra cosa. En esto nosotros recurriríamos potencialmente, y así lo hemos hecho en los casos que hemos tenido, a las herramientas terapéuticas que tenemos a mano, porque pero siempre hay que, es decir, esta pandemia nos ha acelerado un montón de cosas y también la comunicación pone al alcance de los pacientes y a veces las cuestiones no es que se malentiendan, sino simplemente por ahí uno pone como demasiada expectativa en una herramienta terapéutica que todavía necesita consolidar esos datos para decir, sí, bueno, verdaderamente estamos a algo que va a cambiar la historia de esta enfermedad, como lo es el plasma de convaleciente en la fiebre hemorrágica argentina. O sea, la respuesta que tienen los pacientes con fiebre hemorrágica argentina cuando uno administra plasma de convaleciente es muy buena, muy rápida y muy evidenciable. Pero bueno, esto ya fue demostrado hace mucho tiempo atrás, cuando apareció este virus en nuestro país y en la zona de Pergamino. Nosotros que somos zona endémica, digamos, tenemos muy cerca los departamentos en donde la fiebre hemorrágica está muy presente. Está probado que el paciente curado con su plasma cura a otro. En este caso es todavía a prueba y error. Ahora vamos a hablar en el hipotético caso que se avance con esto del plasma. A disponibilidad de plasma, digamos, habíamos visto por allí una fotografía, inclusive hemos hablado y hecho referencia a aquellos que se han recuperado en la región y han donado plasma en el hospital. ¿Un paciente que dona plasma, alcanza ese plasma para una persona más o cómo es exactamente? Perdone mi ignorancia. Sí, no, lo que pasa es que no todas las personas que sufren la infección y se curan tienen la misma concentración de anticuerpos en su plasma. La cantidad de anticuerpos es variable de individuo a individuo y de hecho algunos individuos que se infectan, los anticuerpos desaparecen un tiempo después de que se han curado de la infección y generalmente estos son las personas que no tienen síntomas. La respuesta inmunológica en aquellas personas que no tienen síntomas generalmente es mucho más débil, el título de anticuerpos en plasma es mucho menor, y en las personas que tienen una enfermedad más grave, con neumonía o que han tenido que recurrir a estar internados en terapia intensiva, los títulos de anticuerpos son más altos. Entonces lo que se hace es titular la cantidad de anticuerpos y en base a eso después hay una dosificación por kilo de peso del paciente que se administra, que eso es otra de las cosas que todavía se están tratando de determinar,
para ver cuál es el que tiene efecto terapéutico. Esto pasa lo mismo que en fiebre hemorrágica argentina. Hay personas que tienen cuadros leves de fiebre hemorrágica argentina sin complicaciones, y esas personas generalmente el título de anticuerpos que tienen es un título mínimo. Entonces, con el COVID pasa lo mismo. No todo el plasma tiene utilidad, y por supuesto que es muy importante que todas las personas, es muy importante que todas las personas que han tenido COVID-19 y se han curado donen plasma, sean estudiadas para ser donantes de plasma, porque lo podemos llegar a necesitar. Pero digamos, paralelo a esto que yo les digo, que es muy importante, porque yo tengo la posibilidad con una simple donación de ayudar a otra persona que por ahí tiene un cuadro crítico a que lo revierta y a evitar su muerte en definitiva. También les puedo decir que los hallazgos sobre el plasma son todos observacionales, son hallazgos que podríamos llamar anecdóticos, no porque no sea algo que se esté dentro de lo que es la metodología científica estudiando, sino porque son preliminares, y que la utilidad del plasma tiene que encontrar su lugar como desprenderse de un estudio científico como los que se están haciendo, que van muy rápido, y que esto va a ser a corto plazo. No es que necesitamos años para saber esto. Esto en algunas semanas, con el ritmo de transmisión comunitaria y la cantidad de casos que está habiendo en Buenos Aires, ahí hay un estudio que está conduciendo el doctor Pollack. Seguramente allí vamos a tener ya algunos datos donde podamos decir esto. En medicina, lo que le pasa a una persona no puede ser inmediatamente trasladado a la población en general. Hay que estudiar una cantidad determinada de personas que le dé un poder estadístico a ese hallazgo, a ese resultado, para poder inferir, bueno, esto sirve para toda la población. Es una herramienta muy promisoria, pero tenemos que ser cautos y seguir el desarrollo de esto. Bien, más allá del plasma, en este lapso que ha pasado, en la cantidad de meses que han pasado, ¿ustedes tenían la expectativa de tanto que el mundo científico está trabajando en búsqueda de paliativos y de cura, de que se iba a avanzar un poco más? Porque seguimos hablando más o menos de las mismas drogas, ¿no? Seguimos hablando de las mismas drogas y con menos resultados, es decir, con menos evidencia, para decirlo de alguna manera, con menos evidencia. Si ustedes acceden al portal del Ministerio de Salud de la Nación, van a ver que en las recomendaciones terapéuticas dice tal droga, lopinavir, ritonavir, no existe evidencia ni a favor ni en contra para su uso. Es decir, que las autoridades sanitarias de nuestro país no recomiendan ningún tratamiento, ni lo recomiendan ni lo contraindican. Digamos, esto queda a criterio del médico tratante, y hoy no tenemos el único tratamiento, va un poco antes de eso, y es la prevención y es el distanciamiento social. No tenemos, hay drogas. La hidroxicloroquina pasó por diferentes fases, con toda una cuestión en Francia, entre los investigadores del sur de Francia y de la zona de la capital, con ahí una lucha por un posicionamiento de una droga como alternativa terapéutica. En Estados Unidos apareció Trump diciendo que él tomaba hidroxicloroquina, lo mismo que Bolsonaro, y entonces después la evidencia fue demostrando que lamentablemente, porque bueno, yo personalmente tenía una determinada expectativa con esta droga, que la evidencia nos fue demostrando que la hidroxicloroquina definitivamente tiene un papel que parece no ser muy importante, o inclusive directamente no tendría ningún papel en el tratamiento. Y se fueron posicionando los corticoides como una droga importante en las personas que tienen neumonía y oxígeno bajo en sangre, no para cualquier persona, no para el que tiene un COVID leve, está en su casa y tiene 37,5 de temperatura y está viendo la tele, no, para esa persona no, simplemente para las personas internadas en terapia que tienen neumonía. Los corticoides van posicionándose como una droga que por cada 8 pacientes que tratamos previene una muerte. Es decir, que eso es lo que se llama el número necesario de tratamiento para prevenir una muerte, son 8. Y eso es la droga más efectiva, inclusive más efectiva que otras drogas mucho más costosas y que inclusive no tenemos en nuestro país. Pero cuando uno profundiza con una mirada científica, académica o científica, la evidencia que tenemos sobre los tratamientos, la conclusión es siempre la misma. Tenemos que esperar un poquito más, lo que hay es lo que hay, vamos tratando con lo que hay, pero por eso es tan importante entender que la pandemia está ocurriendo y sostener las medidas de distanciamiento social, uso de barbijo, higiene, este combo, este paquete de medidas que son las que
nos ahorrarían la posibilidad de infectarnos o nos prevendrían la posibilidad de infectarnos y luego entrar en todo este claro oscuro en donde la pandemia nos ha pasado por encima y no ha permitido que el conocimiento científico se desarrolle por los carriles normales, entonces tenemos un montón de incertidumbre. Así que por eso es muy importante la prevención. Doctor, muchas gracias por habernos atendido, siempre muy práctico a la hora de explicar, así que seguramente lo estaremos molestando en otra oportunidad. Buenas noches. Bueno, muchas gracias para ustedes, que estén muy bien.